Hola, hola. Y tengo el honor de reemplazar a la doctora Rita Tepper, alma mater de este curso, que se ha excusado por unos minutos por otro tipo de compromisos, menos científicos que este. Así que tomo la palabra para presentar la actividad de hoy sábado del Ateneo del curso anual de cardiología. Y hoy tenemos un invitado de lujo, muchacho made in Ramos Mejía, pero que ya venía con buena madera desde antes y bueno, se formó en nuestro ámbito de cardiología clínica fundamentalmente, que es lo que somos en el Ramos, pero luego siguió su formación y se está destacando, a pesar de su juventud, en el ámbito de la cardiología americana. Así que vamos a dejar la palabra al doctor Gabriel Benchuga para que lo presente. Gabriel, adelante. Bueno, buen día a todos. Bueno, como ya dijo Alejandro, hoy tenemos el agrado de contar con la participación y el aporte del querido doctor Diego Chango. Para los que no lo conocen, él hizo su formación cardiológica en nuestro servicio a través del curso de especialistas de la Universidad Católica y asimilado a la residencia. Posteriormente se desempeñó en la sección de ecocardiografía de nuestro servicio y realizó un fellow en el CEMIC en imágenes cardíacas. Y luego hizo un posgrado, un fellow en tomografía computada y resonancia magnética cardíaca en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas de la Ciudad de México. Y actualmente reside en su país natal, recientemente en la ciudad de Cuenca, en Ecuador. Hoy vamos a tocar un tema muy importante, que es el tiempo de la posible intervención en pacientes con valvulopatías severas, aun cuando estos pacientes están todavía asintomáticos. Bueno, te doy la palabra, Diego. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Pues es como volver a mi segundo hogar y me hacen emocionar porque es un lugar donde realmente pasé de los mejores años, ¿no? Que uno puede vivir en cuanto a la formación de cardiología y pues hice muchísimos amigos y pues estoy muy agradecido por la oportunidad que me dieron de presentar este tema que es bastante interesante, ¿no? Entonces, básicamente lo que, como bien se mencionó, es tratar de hablar un poco sobre el tiempo de intervención en aquellos pacientes que tienen valvulopatías severas, pero que todavía se encuentran asintomáticos. Bueno, nosotros básicamente hemos aprendido cuando estudiamos la historia natural de la afectación valvular que un paciente que desarrolla una valvulopatía lo hace en una forma progresiva a través del tiempo y digamos una vez que el paciente tiene una valvulopatía severa pasa un estadio en donde inicialmente no tiene síntomas y después de un periodo de latencia pues va a desarrollar ya síntomas relacionados a la enfermedad valvular y tradicionalmente pues ha sido el punto de intervención en donde nosotros sabemos que si no intervenimos estos pacientes en este punto pues se relacionan a eventos fatales, digamos, ¿no? De mortalidad. Pero básicamente sabemos que hoy por hoy se trata de hacer un cambio del paradigma con respecto de que cuando el paciente, digamos, tratamos de pasar del alivio de los síntomas, esto es, el paciente se vuelve sintomático por la valvulopatía severa, y nosotros con la cirugía o la intervención tratamos de aliviar los síntomas, pues hoy por hoy se trata de cambiar hacia un paradigma de más bien optimizar su morbimortalidad. Y esto entonces tiene que ver con que existe un periodo de latencia hacia el desarrollo de los síntomas, es decir, desde que el paciente desarrolla una valvulopatía severa hasta que desarrolla síntomas, pues hay un tiempo que es a veces difícil de estimar, y en ese periodo de latencia, pues podemos tener la mala suerte de tener un daño irreversible, y entonces estos pacientes en el seguimiento muchas de las veces tienen poca adherencia al seguimiento clínico. El marcador de imagen que a veces usamos, porque bien sabemos que acá la ecocardiografía es muy importante para evaluar distintos puntos, para indicar intervención valvular, no muchas de las veces están disponibles en la totalidad, especialmente en nuestro medio, ¿no? En Latinoamérica, y pues, mucho más si hablamos ya de la resonancia magnética cardíaca o de biomarcadores especializados que se plantean para discriminar
aquellos pacientes que se beneficien de una intervención más temprana. Y por otro lado, pues existe una dificultad importante para la interpretación de los síntomas de estos pacientes. Naturalmente, estos pacientes, toda vez que progresa la enfermedad valvular, pues de cierta manera disminuyen su capacidad funcional como un mecanismo de autodefensa, y a veces desenmascarar esos síntomas puede ser complejo en la consulta, ¿no? Y lo que nosotros tratamos de evitar es el daño irreversible. Esto es, toda vez que se produce disfunción sistólica ventricular o que exista afectación de la vasculatura pulmonar con hipertensión pulmonar, o que estos pacientes lleguen a tener eventos fatales en este periodo de espera, ¿no? Estas son todas las preocupaciones que tenemos, digamos, ¿no? Y las cuales lidiamos en el día a día. En esta diapositiva les muestro un gráfico adaptado del artículo de Baumgartner publicado en la revista europea del año pasado, en donde uno tiene que hacer la valoración del riesgo-beneficio de intervención de aquellos pacientes que tienen una lesión valvular severa, pero que se encuentran asintomáticos. Y pues, como se ve a la izquierda, existen, obviamente que hay riesgos con respecto de la intervención temprana, y sabemos que las intervenciones cardíacas y todos los procedimientos cardiovasculares no están exentos de complicaciones fatales relacionadas al procedimiento, y también complicaciones tardías. Estos pacientes pueden tener altas tasas de tromboembolismo, de sangrado, endocarditis, toda vez que ponemos válvulas protésicas y que, obvio, se pueden llegar a infectar. Puede existir un deterioro estructural de esa válvula que requiere una reintervención. Puede desarrollar fugas paravalvulares y poner sintomático a un paciente que de base estaba asintomático, y obviamente la hemólisis asociada, ¿no? Como complicación a las prótesis valvulares. A la derecha, pues por otro lado, si uno espera mucho, o sea, cuáles son los riesgos de la intervención diferida, es que este paciente en ese periodo de espera tenga un evento que amenace la vida, un evento de muerte súbita, que desarrolle un daño irreversible miocárdico o en la vasculatura pulmonar, con presencia de insuficiencia cardíaca, arritmias o muerte. Y por otro lado, pues sabemos que estos pacientes tienen poca adherencia a las guías. Existe un retraso, especialmente en Latinoamérica, en la atención, digamos, en la pronta atención de estos pacientes, o que realmente accedan al seguimiento muy estrecho que tenemos que hacer, incluso por métodos de imagen. Y entonces también se ha visto que existe un retraso en la intervención. O sea, nosotros decimos, ya tiene un marcador o queremos operar a este paciente, y a veces pasan meses hasta que se opera, y en ese periodo de espera pues obviamente puede empeorar mucho su estadio clínico o incluso el paciente fallecer. Y entonces van a existir factores claves en la toma de decisiones. Como se ve en el medio, nosotros tenemos que evaluar el tipo de lesión valvular que tiene el paciente, el tipo de intervención que deseamos realizar, cuál es el predictor de mal pronóstico que vamos a usar, y al igual que la edad, la presencia de comorbilidades y el estado general de nuestros pacientes, ¿no? Bueno, esto es data muy interesante del registro americano de la década del 90 al 2000, en donde este grupo lo que analiza, lo que, digamos, informa, es la tasa de mortalidad en distintas intervenciones de cirugía valvular cardíaca, ¿no? Como se ve, es una extensa data de más de 400.000 procedimientos, en donde se evalúa la mortalidad de acuerdo a si el paciente requirió una intervención simple de una sola válvula, o si ya se reemplazan 2, 3 o hasta incluso 4 válvulas, ¿no? Y entonces acá se ve que cuando la mortalidad es, digamos, es bastante elevada, es mayor al 4% ya incluso en cirugía pulmonar, y de acuerdo a la complejidad, o sea, si es aorta, mitral o tricúspide, pues la mortalidad es mucho mayor. Y no solo eso, sino que ellos muestran que la mortalidad, obviamente que la mayoría de muertes es por causa cardíaca, pero estos pacientes no están exentos de complicaciones pulmonares, neurológicas, infecciones, afectaciones renales. Y cuando uno evalúa las complicaciones, fíjense toda esta larga lista digamos, de eventos que pueden tener estos pacientes, a los cuales vamos a exponer pudiendo estar asintomáticos, digamos, ¿no? Por lo cual, bueno, esto es data muy interesante, ya tiene algún tiempo. Un momentito que no me pasa.
pido disculpas. Entonces, acá lo que les muestro, en cambio, ya es digamos, cómo se puede transpolar eso ya a nuestra realidad, digamos, ¿no? En Latinoamérica. Y esto es un estudio del doctor Borazzi, publicado en la Revista Argentina de Cardiología en 2018, en donde pues lo que hacen ellos es informar la tasa de mortalidad que tuvieron digamos, en centros que estaban ligados al Hospital de Clínicas con respecto de la mortalidad en cirugía valvular aórtica, ¿no? Que es lo que más se opera. Y lo interesante acá es que en más de 400 pacientes ellos demostraron una mortalidad global a los 30 días que estuvo estimada en 3.8%, ligeramente superior en pacientes mayores de 80 años, llegando a 4.2%. Y como se ve en las gráficas, lo interesante es que cuando ellos, digamos, dividieron de acuerdo a distintos grupos, de acuerdo al Euroscore, la mortalidad que se observó pues estuvo dentro de lo que se esperaba de acuerdo al Euroscore que tenía el paciente. Y lo mismo pues acá cuando el Euroscore era bajo, menos de 4%, fíjese cómo la mortalidad que se observó fue de 2.2%, y cuando era intermedio de 4 a 7%, pues estuvo dentro de lo que se esperaba, digamos, ¿no? Con una mortalidad del 5%, por lo cual era, digamos, menor de lo que mostré antes del registro americano, y probablemente esto tenga que ver con que es un proceso también de aprendizaje para los cirujanos, en donde pues mientras más se opera y más tecnología hay, va disminuyendo un poco la mortalidad que tienen este tipo de intervenciones, ¿no? Bueno, pues básicamente esta es mi agenda, en donde lo que voy a tratar especialmente es valvulopatías aórtica y mitral, qué es lo que nos dice las guías actualmente y qué es lo que los parámetros que se mencionan que deben ser revisados para probablemente inclusión en las próximas guías, ¿no? En contexto de operar pacientes que están asintomáticos y que tienen valvulopatías severas. En contexto de la estenosis aórtica severa, obviamente que existe un desafío en la elección del tiempo de intervención, ¿no? Y la pregunta es cuándo nosotros debemos ofrecer la intervención valvular, y lo que mencionamos, si es muy temprano, pues vamos a exponer a un riesgo innecesario al paciente de muerte, de complicaciones, el tema de la anticoagulación, que no es menor, y al contrario, cuando operamos muy tarde, pues podemos ya tener un daño irreversible con la presencia de insuficiencia cardíaca, y la idea es pues tratar de llegar a un punto óptimo en donde lo que mencionamos es que no sabemos no está claro si el desarrollo de síntomas es el punto que tenemos que tener en cuenta, sino más bien buscar el punto en donde el ventrículo izquierdo empieza a descompensarse, digamos, ¿no? Y para eso nos ayudamos de múltiples parámetros. Lo que ya sabemos tradicionalmente es que en la estenosis aórtica severa en su historia natural, cuando el paciente pues, puede permanecer asintomático por un periodo variable de tiempo, pero una vez que inician los síntomas, como se ve, pues la mortalidad es muy importante y puede llegar al 50% a los 2 años. Y la pregunta es, ¿cuándo operamos una valvulopatía asintomática? Y lo que nos dicen las guías, tanto de la AJA como de la Sociedad Europea, es que lo vamos a hacer toda vez que el paciente tiene una disfunción sistólica con una fracción de eyección por debajo del 50%, y por otro lado, pues cuando existe cuando desenmascaramos síntomas a partir de la prueba de esfuerzo, en donde puede existir una caída de la presión arterial o una disminución de la tolerancia, o sea que el paciente se ponga sintomático durante la prueba de esfuerzo, ¿no? Eso es son las recomendaciones con mayor peso, digamos. Sin embargo, ya se mencionan otros parámetros en donde el ecocardiograma juega un rol importante, tratando de evaluar esos pacientes que tienen una estenosis muy severa, y esto un poco difiere el punto que se plantea en las dos guías. La americana dice más de 5 metros sobre segundo y la europea de más de 5.5. Cuando existe una rápida progresión, esto es cuando va aumentando la velocidad por año, más de 0.3 metros sobre segundo. Y también la guía europea pues menciona el ProBNP y la hipertensión pulmonar severa como marcadores, predictores de peor pronóstico que nos pueden ayudar a tomar la decisión. Sin embargo, pues existe nueva evidencia en donde nuevos predictores se mencionan que probablemente puedan ser incluidos en las próximas guías, y básicamente esto tiene que ver, cuando hablamos del ecocardiograma, en un cambio en el punto de corte de la fracción de eyección,
ya no a 50%, sino que se suba hacia un 60%, la estenosis aórtica muy severa, con una velocidad de más de 5 metros sobre segundo, y la disminución del strain longitudinal, ¿no? Como parámetro de disfunción subclínica. Por otro lado, se menciona también a la resonancia magnética, en donde podemos evaluar en estos pacientes la presencia de fibrosis, tanto focal con el realce tardío, y así como difusa por la alteración del T1 mapping y del volumen extracelular, para identificar estos pacientes en donde probablemente ya se está instaurando el daño ventricular y poder indicar una cirugía más temprana, digamos, ¿no? Y por otro lado, los biomarcadores. Esto es un poco de lo que les voy a hablar. Este es data del estudio Recovery. Este es un estudio coreano que de hecho hasta el momento es el primer estudio randomizado en contexto de estenosis aórtica severa en pacientes asintomáticos. Bueno, en este registro coreano de más de 140 pacientes, se operaron pacientes asintomáticos con FEBI conservada, como se ven en las gráficas, las características poblacionales, y con Euroscore bajo, como se ve, y esto fue entonces definido por el ECO, en donde estos pacientes tenían un área valvular por debajo de 0,75 centímetros cuadrados, digamos una velocidad máxima de 4.5 metros sobre segundo y un gradiente medio de más de 50. Perdón. Bueno, ¿qué es lo que muestra este estudio? Que es bastante interesante y bueno, por otro lado es muy para criticarlo, digamos, ¿no? Porque ellos cuando evalúan el endpoint, o sea, estos pacientes se operaron asintomáticos y se hizo un seguimiento hacia 6 años, y cuando se comparó a aquellos pacientes con intervención temprana, se vio que solo un paciente conoció, digamos, el endpoint primario con respecto de 11 en aquel grupo del tratamiento conservador. Pero lo que es criticable de este estudio es que la mortalidad perioperatoria a los 30 días de la cirugía cardíaca que ellos reportan es del 0%. Bien por ellos, ¿no? Pero la realidad es que esto es muy difícil de reproducir mucho más en Latinoamérica, en donde lo que mencionamos es que la tasa de mortalidad está cercana al 4%, ¿no? Entonces, obviamente que ellos en este contexto muestran cómo existe un beneficio en la cirugía temprana de este tipo de pacientes, pero pues con todas las limitaciones que ya mencionamos. Por otro lado, este es un registro del grupo de Lancelotti publicado en JAMA en 2018, en donde es un registro que muestra data de 10 centros de intervención en Europa, Canadá y Estados Unidos, de más de 800 pacientes con estenosis aórtica severa, con un área valvular de menos de 1 centímetro cuadrado. Y digamos, es interesante porque por otro lado, en contrapunto de lo que habíamos mencionado antes de intervenir pacientes asintomáticos en forma precoz, lo que ellos mencionan es que aquellos pacientes en su registro con estenosis aórtica moderada severa que estuvieron asintomáticos, con FEBI normal y que estuvieron bajo tratamiento médico, la tasa de sobrevida a los 2 años pues fue bastante alta, llegando a un 93%, incluso a los 4 años baja un poco, llega hasta el 86%. Y la tasa de muerte súbita en el seguimiento de estos pacientes pues llegó a ser del 0.65%, que más o menos estuvo dentro de lo que se reporta en otras series, ¿no? Entre 0.25 y 1.7%. O sea que existe un alto porcentaje de pacientes que van bien con solo tratamiento médico, digamos, ¿no? Sin una intervención en el transcurso de estos años. Pero lo que interesantemente ellos sí muestran es que aquellos pacientes, cuando se toman estos dos parámetros del eco, como son la velocidad máxima de más de 5 metros sobre segundo y la fracción de eyección de menos de 60, se ve como claramente en las curvas de Kaplan-Meier, pues estos pacientes van peor en la evolución, digamos, ¿no? En la sobrevida de acuerdo a estos parámetros. Y lo mismo fue evaluado por el grupo de la clínica Mayo. Ellos publicaron este estudio el año pasado, perdón, 2019,
en más de 2.000 pacientes con seguimiento a 5.3 años. Y eso ya lo que vieron acá es que aquellos pacientes con menos del 60% de fracción de eyección iban casi igual de mal que aquellos pacientes que tenían menos del 50%. Y cuando ellos analizaban la data de si estos pacientes estaban sintomáticos o asintomáticos, pues era indistinto, es decir, que ambos, incluso estando asintomáticos con una FEBI por debajo del 60%, pues iban peor. Por lo cual, pues hoy por hoy se plantea que en las próximas guías se pueda discutir un cambio en el punto de corte a partir del cual indicamos cirugía en pacientes asintomáticos. Por otro lado, pues está el tema de la estimación de la fracción de eyección, ¿no? Estamos hablando que es el punto subrogado a partir del cual vamos a definir una conducta quirúrgica en estos pacientes. Y sabemos que habitualmente esto es medido por la ecocardiografía mediante el método de Simpson, por la eco bidimensional, en donde tomamos los volúmenes telediastólico y telesistólico desde las vistas 4 y 2 cámaras del corazón para estimar una fracción de eyección, digamos, ¿no? Sin embargo, sabemos que este método realiza asunciones geométricas y tiene una alta variabilidad intra e interobservador, digamos, ¿no? Que está reportada cercana al 10%, pero que incluso pudiera ser mayor, ¿no? En centros donde no hay gente experimentada, digamos, ¿no? Y que parece ser, por lo menos, pues habría que analizar en Latinoamérica cuánta variabilidad pudiera tener este método, ¿no? Entonces, en ese contexto, sabemos que el eco tridimensional puede ser útil, no elimina estas asunciones geométricas y es el método de elección para calcular la FEBI cuando ésta se encuentra disponible, debido a que se acerca más al gol estándar, que es la resonancia magnética cardíaca para el cálculo de la fracción de eyección, ¿no? También sabemos, ya hemos mencionado, ya pues acá se habla mucho del strain longitudinal global, y cuando uno habla de fracción de eyección normal, no siempre está hablando de función sistólica normal. Y sabemos que el corazón pues está compuesto o digamos la contracción en sístole es la interacción de distintas fibras miocárdicas con orientación diferente, y el corazón, digamos, se acorta en distintos sentidos, longitudinal, circunferencial y radial, y bueno, esto es medido por la ecocardiografía, por el strain, ¿no? Pero este gráfico que es interesante del grupo del doctor Salomón, lo que muestra es que en un estadio preclínico de disfunción ventricular, la fracción de eyección, como se ve en la gráfica en turquesa, se mantiene normal, y ya puede existir un deterioro, como se ve, de la función longitudinal, de la deformación longitudinal del ventrículo izquierdo, y la fracción de eyección se mantiene porque existe una compensación, un incremento de la deformación circunferencial de las fibras del corazón. Y bueno, esto incluso está presente hasta estadios de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, y una vez que este mecanismo compensatorio cae y la deformación circunferencial se altera, pues ya en este momento, como se ve, existe una caída en la fracción de eyección y se instaura lo que sería ya una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Dicho esto, pues lo que tenemos que evaluar es que cuando uno estima la fracción de eyección en una valvulopatía, como en la estenosis aórtica, pueden existir estos estadios subclínicos de disfunción sistólica. Vean estos dos ejemplos publicados en este artículo de Magne, en donde este paciente de arriba pues tiene una fracción de eyección normal, 67%, y un strain longitudinal también normal de menos 19%. Y como se ve en el de abajo, pues ya se ve que hay más hipertrofia. La fracción de eyección es normal, es estimada en 64%, sin embargo, el strain longitudinal pues nos está mostrando una importante caída, hablando de esta disfunción subclínica, ¿no? Y cuando se evalúa esto, entonces en el artículo de Magne, ellos pudieron, en un metaanálisis de más de 1.000 pacientes asintomáticos con estenosis severa y con fracción de eyección del más del 50%, pudieron discriminar como un valor de menos 14.7% es un predictor de mortalidad en el seguimiento de estos pacientes. Y cuando se habla de estas alteraciones de la deformación miocárdica, del strain longitudinal, probablemente esto está relacionado a alteraciones estructurales, digamos, del corazón, ¿no?
Y este estudio lo que muestra, este es un estudio de Hoffman del año 2014, en donde ellos correlacionaron la alteración del strain longitudinal global con el porcentaje de realce tardío de gadolinio de la resonancia magnética. Y entonces lo que ellos tratan de demostrar, y lo que muestra la gráfica de correlación, en este caso con una R de 0.5, es una correlación moderada, que el strain bajo estuvo, digamos, relacionado a alteración estructural con fibrosis, la resonancia magnética y la presencia de realce tardío de gadolinio. Ellos lo que plantean, el grupo del Dr. Dahl, en su artículo, me pareció interesante, en donde pacientes asintomáticos con estenosis aórtica severa, con fracción de eyección conservada, ellos, pues obviamente acá le meten al strain longitudinal global, y aquellos pacientes que tienen un strain por debajo de menos 16.7, lo que sugieren es que se podría realizar una resonancia magnética cardíaca para evaluar si existen alteraciones miocárdicas, y bueno, a partir de esto, pues tratar de definir aquellos pacientes que se beneficien de una intervención temprana. Entonces, esto pues está siendo estudiado, y estos son los dos trials que están ahora en evaluación con respecto de estenosis aórtica severa asintomática, en donde el EVOLVE lo que está haciendo es justamente en pacientes asintomáticos se les realiza una resonancia, y a partir de la presencia de fibrosis medioventricular, pues se randomizan hacia una intervención temprana, y pues veremos qué es lo que muestra en los próximos años. Por otro lado, el ProBNP también ha sido, digamos, informado como un predictor de eventos en este escenario, y entonces lo que demostró este estudio del grupo de Nakatsuma es que aquellos pacientes con un grupo 1, que ellos denominaron que era un ProBNP negativo por debajo de 100, pues estos pacientes, digamos, tenían, digamos, una tasa de eventos baja, y el hazard ratio pues se elevaba, o sea, la probabilidad de eventos se elevaba toda vez que el ProBNP iba en incremento, ¿no? Como se ve en el estudio. Bueno, eso con respecto de estenosis valvular aórtica. Si tenemos que hablar de insuficiencia valvular, lo que sabemos es que los eventos en insuficiencia aórtica van a estar relacionados a la sobrecarga de volumen y obviamente que lleva a dilatación y disfunción del ventrículo izquierdo. Y entonces lo que sabemos es que cuando el diámetro telesistólico es mayor de 50 milímetros y la fracción de eyección cae por debajo del 50%, la tasa anual de compuesto de eventos es alta, puede llegar a 4.3% con respecto de muerte, aparición de síntomas o de disfunción ventricular. Cuando uno evalúa la historia natural de la insuficiencia aórtica, pues sabemos que los pacientes sintomáticos tienen una alta tasa de mortalidad, y bueno, es por eso que indicamos ahí la cirugía, y que la progresión en pacientes asintomáticos con disfunción sistólica ya instaurada, pues también llega a ser alta con más del 25% al año. Sin embargo, en pacientes que están asintomáticos con función sistólica normal, acá pues, acá es el tema, es un reto, digamos, porque la progresión hacia la presencia de síntomas o de disfunción ventricular es menor al 6%, y la tasa de muerte súbita puede ser tan baja como de 0.2% al año. Entonces, esta data va en oposición al tener que, digamos, intervenir un paciente en donde la mortalidad intraoperatoria está cercana al 2 al 4%, ¿no? Esto va en contra un poco de intervenir a los pacientes en estadio muy temprano. ¿Qué es lo que nos dicen las guías? Entonces, tanto la AJA como la Sociedad Europea, lo que nuevamente pone el subrogado de disfunción sistólica con una fracción de eyección de por debajo del 50% por un lado, y por otro lado, cuando, digamos, la función está conservada, pero existe un diámetro telesistólico de más de 50 milímetros, como ya mencionamos antes, pues esto habla de una progresión rápida hacia insuficiencia cardíaca. Y para empeorar las cosas, pues a veces lo que sabemos es que en pacientes con insuficiencia aórtica, muchos de ellos tienen además patología de la aorta asociada, y pues al momento de intervenirse,
y hay que reconstruir la aorta, en algunos de estos casos, pues la mortalidad perioperatoria sube mucho más, ¿no? Entonces, uno tiene que evaluar si realmente solo es la válvula o si la aorta también está involucrada, porque esto claramente cambia el pronóstico de mortalidad perioperatoria. Les pido disculpas, no sé qué pasa conmigo. Bueno, sin embargo, pues lo que se menciona hoy por hoy es el análisis de nuevos predictores a ser evaluados en las futuras guías, en donde se habla de que probablemente puede existir un cambio en el punto de corte de la fracción de eyección nuevamente y se tenga que llevar a 55%, y por otro lado se tenga que indexar el diámetro telesistólico del ventrículo izquierdo, y lo que antes estaba en 25 milímetros sobre metro cuadrado, de acuerdo a la guía europea, se tenga que cambiar a más de 20 milímetros sobre metro cuadrado, y lo mismo el strain longitudinal global como un predictor de disfunción subclínica, digamos, ¿no? Esta data es interesante, es de la serie del Cleveland Clinic, de más de 1.700 pacientes, todos con insuficiencia aórtica grado 3, casi un 90% de ellos estuvieron asintomáticos. Lo que ellos mencionan es interesante, ¿no? Porque en primera instancia reportan una mortalidad operatoria baja, estuvo cerca al 2%, y del 0.6% si solo estos pacientes recibían cirugía valvular. Acá muestran ellos las curvas de Kaplan-Meier de sobrevida en tomate de aquellos pacientes que se operaron con respecto de aquellos que no recibieron cirugía, ¿no? A lo largo de los años, pues se ve claramente que aquellos que recibieron cirugía, pues tuvieron una sobrevida mayor, y que incluso cuando se macheó con una población de igual edad y sexo de Estados Unidos, pues tuvo una similar sobrevida, por lo cual, hablando un poco bien de la intervención de estos pacientes, ¿no? En un estadio adecuado. Pero lo que ellos reportan cuando se analiza el riesgo de mortalidad a 5 años en aquellos pacientes que no fueron operados, lo que muestran es que este punto de 25 milímetros probablemente no, digamos, estos pacientes se relacionaron una mayor tasa de mortalidad a los 5 años, y que debería ser un poco desplazado, lo que mencionamos antes, hacia un punto de 20 milímetros sobre metro cuadrado, para intervenir en una forma más temprana y evitar pues este incremento en la mortalidad. Por otro lado, este es estudio de un segundito, Diego. Miguel, tenés la mano levantada, ¿vos querías hacer algún comentario ahora particular o es para después? Miguel Amor. Para después, Rita, gracias. No, perdón. Para después, al final. Perdón. Claro, bueno. Está perfecto, gracias. No, de nada, perdón. Perfecto, ¿sigo? Sí, bueno. Sí, seguí, por favor, perdón. Muy bien, no hay problema. Entonces, este es data de un estudio belga en donde son más de 350 pacientes, todos con reemplazo valvular por insuficiencia aórtica severa con seguimiento hacia 10 años. Y un poco lo que ellos analizan es el resultado en sobrevida de estos pacientes con los puntos de corte que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, en primera instancia, ellos muestran cómo aquellos pacientes que están con un IJA avanzado, o sea, con peor clase funcional, pues tienen una peor sobrevida en el postoperatorio, y lo mismo de aquellos que tienen un diámetro telediastólico de más de 25 milímetros sobre metro de superficie corporal, y una fracción de eyección del ventrículo izquierdo de menos del 50%. Pero analizan ya específicamente aquellos pacientes asintomáticos, y entonces acá nuevamente muestran cómo, digamos, estos puntos que ya están en las guías, de menos del 50% de fracción de eyección y más de 25 de volumen de diámetro telesistólico, claramente separa las aguas, ¿no? De aquellos pacientes que van a ir peor en el seguimiento. Sin embargo, cuando tratan de buscar aquel punto
a partir del cual estos pacientes presentan un incremento de eventos de sobrevida o de mortalidad. Entonces se ve cómo lo que habíamos mencionado antes, ¿no? Se desplaza un poco el punto hacia 20 milímetros sobre metro cuadrado de superficie corporal, como ya había mostrado en el estudio que les mostré anterior, y por otro lado la fracción de eyección, en donde probablemente 55% de fracción de eyección sea un mejor marcador de eventos en estos pacientes, ¿no? No sé qué pasa que se me corta, perdón. Bueno, por otro lado, pues lo que habíamos mencionado, ¿no? El strain longitudinal global, al igual que en estenosis aórtica, te menciona como un predictor de mortalidad en contexto de insuficiencia valvular, y este es data de la Cleveland Clinic, de más de 800 pacientes con seguimiento hacia 6 años, y ellos lo que demostraron es que aquellos pacientes con un strain peor que menos 19, dividía a aquellos pacientes con un peor pronóstico de sobrevida en el seguimiento, ¿no? Hacia el tiempo. Bueno, en contexto de estenosis mitral, la realidad es que bien sabemos que la etiología más común es la de etiología de tipo reumática, en donde la comisurotomía percutánea pues, es el tratamiento de elección en estos pacientes, y tanto las guías de la AJA como de la Sociedad Europea lo que mencionan es que estos pacientes deberían operarse toda vez que tienen una estenosis muy severa en contexto de la AJA, cuando el área es por debajo de 1 y siempre que exista anatomía valvular favorable en ausencia de trombo, y que tampoco tengan insuficiencia mitral, ¿no? Esto ya lo sabíamos, y cuando el área valvular es por debajo de 1.5, cuando existe fibrilación auricular, pues sí, también existe algún grado de indicación. Y un poco la guía de la Sociedad Europea lo que plantea además es que se podría intervenir en forma temprana aquellos pacientes con alto riesgo tromboembólico, y ellos mencionan acá como aquellos pacientes que tengan antecedente de un embolismo sistémico, con presencia de ecocontraste espontánea en la vejiga izquierda y la presencia de fibrilación auricular. Y pues la realidad es que no existen actualmente nuevos estudios o parámetros que recientemente se hayan evaluado para intervenir precoz. O sea, esto ya está en las guías y no hay nada nuevo al respecto, digamos. Y ellos, bueno, este es el estudio de Kang del 2012, en donde, dado que la estenosis mitral tiene una progresión lenta, en donde se menciona que la sobrevida a los 10 años es mayor del 80%, sin embargo, pues ellos hacen mención en que estos pacientes pueden tener un riesgo importante de eventos embólicos, y entonces, en lo que antes mencionamos, ¿no? En aquellos pacientes que tengan altas chances de tener tromboembolias o eventos embólicos como tal, se puede plantear la intervención precoz, y esto pues ha demostrado que disminuye bastante la tasa de eventos embólicos. Bueno, en contexto de insuficiencia mitral, bueno, esto es muy interesante, ¿no? Porque las guías, pues ya sabemos, en contexto de aquel paciente que está asintomático, lo que plantea es la cirugía toda vez que exista disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, y que, o que exista un diámetro telesistólico de más de 40 milímetros. Y por otro lado, se ha planteado pues, que ciertos parámetros como la hipertensión pulmonar, estos pacientes que tienen más de 50 milímetros de mercurio en reposo o que tengan fibrilación auricular, pues pudieran también ser intervenidos, ¿no? con cierto grado de recomendación. Sin embargo, ya las guías mencionan también en aquellos pacientes que no están dilatados, que no tienen disfunción sistólica, que se podría indicar una intervención valvular, toda vez que lo que se haga es una reparación de la válvula mitral, en donde el centro tenga una probabilidad, o sea, digamos, por las distintas características de la enfermedad que tenga el paciente, tenga una probabilidad elevada de una reparación duradera, exitosa de más del 95%, con una mortalidad quirúrgica en el centro de menos del 1%, y que sea realizado en un centro pues, de excelencia, ¿no? De intervención de
de válvulas cardíacas. Por lo cual entonces acá un poco se trata de discutir si en las nuevas guías la resonancia magnética pueda tener algún espacio con respecto de la dificultad que podemos tener en la estimación de la severidad en algunos casos por la ecocardiografía. Obviamente la inclusión de pruebas de esfuerzo para desenmascarar síntomas, de la inclusión del ProBNP. Por otro lado, pues la respuesta que pueda tener el ventrículo izquierdo a la sobrecarga de volúmenes, o sea, si en vez de los diámetros, o sea, de tener el punto de corte del diámetro, se debería incluir los volúmenes del ventrículo, y por otro lado, pues el grado de reparabilidad que tenga la válvula. Se plantea un poco el valor que pueda tener el eco transesofágico tridimensional para mejorar la planeación del cirujano, y que mediante esta estrategia se mejore la probabilidad de que la reparación sea exitosa, y obviamente la tasa de factibilidad que tenga el centro, el volumen de cirugías que se realice, y obviamente que tenga baja tasa de mortalidad, ¿no? Bueno, en contexto de insuficiencia mitral primaria, bien sabemos que la más común es la enfermedad por prolapso de la válvula mitral, en donde son estos pacientes en los cuales uno se plantea una intervención más temprana. Sabemos que la severidad es estimada mediante la ecocardiografía, pero bueno, en ciertos casos, pues, dado que estos pacientes, como se ve en este caso, un paciente evaluado desde el eco tridimensional, con prolapso importante de la valva posterior, con insuficiencia mitral muy excéntrica, pues en estos casos suelen existir ocasiones en donde estimar la severidad puede ser difícil. Y bueno, nos ayudamos después de otras técnicas, ¿no? El eco tridimensional, con Doppler color, para tratar de evaluar el área regurgitante, y por otro lado de estos modelos anatómicos para estimar un orificio regurgitante anatómico. Y esto, bueno, es una imagen eco tridimensional desde la vista auricular, en donde esto lo que se menciona es que puede ser útil porque el cirujano al ver la imagen, cuando planea la cirugía, pues, y entra a la cirugía, puede planear ya desde antes cuál va a ser su estrategia quirúrgica, y de cierta forma, pues, intentar mejorar el resultado de la reparabilidad, ¿no? Es así entonces que la resonancia magnética un poco se plantea en este contexto, en ayudarnos a discriminar aquellos casos en donde la cuantificación es difícil. Y pues, ¿por qué lo hacemos así? Pues porque sabemos bien que por la resonancia magnética podemos estimar en forma bastante precisa los volúmenes ventriculares y los flujos a nivel de la aorta, con imágenes de contraste de fase, y de esta forma tratar de definir aquellos casos inconclusos por la ecocardiografía con respecto de la severidad, ¿no? Para poder indicar una cirugía y una reparación en este tipo de pacientes. El strain longitudinal global también en insuficiencia mitral, digamos, tiene su utilidad. Esto es demostrado en este metaanálisis del año pasado del grupo de Canessa, en donde ellos en más de 2.300 pacientes evaluaron el valor que tenía tener un strain bajo en el preoperatorio, y como se ve, pues tener un strain bajo fue un marcador, un predictor independiente de sobrevida, y por otro lado también predecía aquellos pacientes que iban a quedar con peor fracción de eyección del ventrículo izquierdo posterior de la cirugía, ¿no? Acá un poco se discute el punto de corte, porque en este metaanálisis pues lo pusieron, había diferencia en cuanto a los grupos que se analizaron. Algunos estuvo entre menos 17 y menos 19, y pues un poco eso plantea una dificultad, ¿no? En no tener todavía un punto de corte claramente establecido. Este es el diagrama del artículo de Bono con respecto de insuficiencia mitral y la intervención en contexto de la regurgitación valvular. Y entonces básicamente acá en aquellos pacientes que están asintomáticos, que no cumplen criterios de dilatación o de disfunción como habíamos hablado, y que tampoco tienen hipertensión pulmonar ni fibrilación auricular, ellos ya plantean en su diagrama
que se pueda operar toda vez de que la tasa de reparabilidad, como mencionamos, sea mayor del 95% y un riesgo perioperatorio menor del 1%. Ellos sí mencionan probablemente aquellas válvulas en las cuales sea más factible la reparación valvular, en donde pues ya esto sabemos y esto se evalúa por el eco, en donde aquellos pacientes que tienen solo un prolapso de la valva posterior probablemente tienen una ideal patología para el cirujano, y ellos lo que reportan aquellos centros que tienen experiencia es que estos pacientes se reparan con cierta facilidad, por así decirlo, ¿no? Y hay casos en donde ya puede existir dificultad, en donde el prolapso sea de la valva anterior o que sean ambas valvas que prolapsan, y bueno, cuando ya empieza a haber calcificación anular y del aparato subvalvular, pues ya cada vez se vuelve más un reto para el cirujano y la tasa de factibilidad de la reparación puede caer, ¿no? Y bueno, después hay contraindicaciones cuando ya tenemos importante calcificación del aparato valvular y subvalvular, y bueno, con distintos otros parámetros que se pueden evaluar mediante la ecocardiografía. Este es un ejemplo que ellos muestran, en donde acá en la fila de arriba se ve imágenes del ET, del ecocardiograma transesofágico, está la vista en phase de la válvula, donde se ve un prolapso de la valva posterior, y entonces esto, cuando ve el cirujano, ellos saben que probablemente esta válvula sea fácil de reparar, ¿no? Por así decirlo, ya en centros experimentados, que va a aumentar su complejidad toda vez de que exista prolapso de ambas valvas. Fíjense, esta valva más enferma, con prolapso de múltiples segmentos, y acá entonces va a caer la tasa de factibilidad y va a ser muy difícil de reparar ya cuando existe calcificación, como se ve en este caso, ya calcificación importante del anillo mitral, ¿no? Por lo cual entonces, si tengo que resumir esta charla, y acá les puse las valvulopatías en cuestión, en donde se discute, ¿no? Hoy por hoy en este tipo de escenarios, los distintos predictores que nos pudieran ayudar a elegir aquellos pacientes que se pudieran beneficiar de una intervención más precoz, estando asintomáticos. En el eco, pues probablemente habrá que analizar si se cambia o no el punto de fracción de eyección al 60%, la velocidad por el eco cuando es más de 5, cuando el strain está bajo. Sabemos que el punto de corte pues va a depender un poco de las marcas y todavía tenemos dificultades con respecto a eso. Se verá en los estudios que se están realizando si la resonancia magnética nos ayuda a definir aquellos pacientes con fibrosis miocárdica, con realce tardío de gadolinio y con alteración del T1 y del volumen extracelular, y también la inclusión de biomarcadores, ¿no? En contexto de insuficiencia aórtica, por otro lado, pues el punto subrogado de fracción de eyección se analizará si tengamos que cambiar al 55% y ya no al 50% que estaba antes, y el diámetro telesistólico indexado pues a 20 milímetros sobre metro de superficie corporal. El strain longitudinal bajo, como mencionamos, puede ser útil, y también la inclusión de biomarcadores, ¿no? En estenosis mitral mencionamos que no hay data nueva, que se puede plantear la intervención temprana en aquellos pacientes con alto riesgo embólico, y en contexto de insuficiencia mitral, pues la resonancia nos podría ayudar a la estimación de severidad en aquellos casos discordantes por el eco. En el ecocardiograma, pues se discutirá si poner un punto de volumen es mejor que los diámetros, pero obviamente de esto todavía no hay nada descrito. El strain longitudinal bajo también como un predictor importante, y obviamente la inclusión de la prueba de estrés para desenmascarar síntomas de biomarcadores, y el valor que tiene el eco 3D en contexto de la planeación, y obviamente tratando de evaluar estos predictores de reparación de la válvula mitral, ¿no? Y por otro, claramente la experiencia en el equipo quirúrgico que opera a estos pacientes, pues es muy relevante a la hora de decidir este tipo de conductas, ¿no? Bueno, muy bien, acá les dejo 2 fotos de mi ciudad, la ciudad de Cuenca, Ecuador, y pues muchísimas gracias a todos ustedes por la atención. Bueno, Diego, muchísimas gracias. Aprovecho para saludarte porque yo me conecté unos minutos más tarde, así que un placer escucharte, excelente tu revisión. Y bueno, están estallando las pantallas con las manos levantadas, que por supuesto los primeros que van a poder hablar son los de ECO. Miguel,
y te doy la palabra. Bueno, gracias Rita. No es sorpresa, Tito, excelente, te felicito. Clarísimo y completo. Casi como que no queda nada que decir o muy poco. Solamente algún comentario y alguna pregunta, Diego. Comentario como que la estenosis aórtica severa, el grupo de Jorge Lowenstein mandó en estos días un trabajo para publicar, que está en eso todavía, donde vimos la reserva contráctil al esfuerzo por ecoestrés. Medimos fracción de sección y strain. Y todos pacientes asintomáticos, estenosis severa, con criterios para hacer una prueba de esfuerzo, con función sistólica normal, con FAI normal. Vimos que aún en estos pacientes con FAI normal y strain normal, arriba de 18, la presencia o no de reserva contráctil, aumento de 5 puntos la FAI al esfuerzo o de 2 puntos o más del strain, relacionaba fuertemente con eventos. O sea, meses en el año y a 3 años siguientes. Ese es algo como comentario. En insuficiencia mitral, todo lo que anoté lo respondiste. Pero permítame reforzar el concepto, algo que hablamos siempre con Hugo Mosto y con Gabriel, toda la gente de ECO, es el contexto donde estamos. Y vos lo dijiste bien, y lo repetiste además. No es lo mismo un prolapso de segmento 2, que un Barlow, por ejemplo, donde están todos los segmentos alterados. No debemos pensar en cirugía precoz jamás si no tenemos la seguridad de que esta válvula es reparable. No sea cosa que lo mandamos precozmente a reparar o a cirugía y nos vuelve el paciente con una prótesis mecánica, cosa que sucede a menudo. Eso vos lo señalaste no una vez, creo que 3 veces lo repetiste. Pero vale la pena remarcarlo. La otra es una pregunta, también lo nombraste, pero ¿qué valor le dan hoy las guías a la presión sistólica pulmonar al esfuerzo? O sea, empezás con 30 de presión sistólica pulmonar en una insuficiencia mitral o en la valvulopatía que sea, y vas y llegás a una presión sistólica pulmonar de 60 o 70. Ese creo que es un tema que está medio en dudas o en discusión. Sí. Y volviendo a la insuficiencia mitral, algo que vos dijiste también, nunca mandar un paciente sin un estudio completo que incluya el 3D, porque muchas veces nosotros creemos que está comprometido nada más que P2 o P2 y P3, y cuando le hacemos el 3D vemos que la válvula anterior también está comprometida. Y no es lo mismo reparar esa válvula que cuando están solamente comprometidos los segmentos posteriores. Y la última, ¿qué hacemos con la válvula tricúspide en esta valvulopatía? Cualquiera de las que vos hablaste, cuando el anillo tricúspido está dilatado por encima de 40 milímetros, ¿tomamos alguna determinación en la tricúspide, independientemente de la reparabilidad de la válvula que fuimos a buscar? Excelente, Diego. No tengo más preguntas ni comentarios. Muy bueno todo, ¿eh? Bueno, muchas gracias, doctor Miguelito. Creo que es muy interesante lo que usted menciona con respecto del trabajo del doctor Lowenstein, y obviamente sabemos lo bien que se trabaja ahí, y creo que un poco está en consonancia con lo que trata de mencionar la evidencia, ¿no? De cambiar un poco el paradigma de buscar el síntoma hacia más bien buscar un punto desde distintos métodos que hable de que empieza la descompensación del ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, todo esto que usted menciona, creo que son como estadios un poco más precoces,
descompensación cardíaca, ¿no? Entonces, creo que va en consonancia con lo que se busca y pues va a ser muy interesante ver lo que se publique, ¿no? Con respecto de eso. Ahora se me fue la segunda pregunta, pero bueno, con respecto de la insuficiencia, bueno, si uno manda a operar un paciente, ya me acordé de la segunda pregunta, de hipertensión pulmonar. Las guías son claras con respecto del valor de presión pulmonar en reposo. Ahora, como usted bien menciona, cuando la hipertensión pulmonar que se desarrolla en las pruebas de estrés, pues hay casi nula evidencia, no, eso no es tomado todavía en las guías, y como usted dice, pues es algo que hay que determinarlo posteriormente, ¿no? Si tiene alguna utilidad como un predictor importante aquellos pacientes que desarrollan hipertensión pulmonar, porque ahí el otro concepto es el valor, ¿no? Siempre un poco discutimos de hasta cuánto es normal elevar la presión pulmonar en el esfuerzo, por así decirlo, y pues obviamente buscar un punto que nos hable de un predictor para indicar alguna intervención, ¿no? Y con respecto a la válvula tricúspide, sí voy a decir que en contexto de afectación asintomática, yo no, por lo menos no he leído algo que esté descrito. Se entiende que estos pacientes, como están asintomáticos en un estadio precoz, no deberían tener demasiada afectación del lecho vascular, ¿no? Por ende, no deberían tener tan dilatado el anillo tricuspidio. Y en caso que lo tengan, pues habría que esclarecerlo, porque creería que ya son pacientes que están sintomáticos. Bueno, gracias, Diego. Hugo Mosto. Bueno, ya me abrí el micrófono. Dieguito, excelente, la verdad que siempre se te extraña mucho y la clase que diste fue brillante. No, yo quería hacer, sobre todo, una cosa, un comentario también, que nosotros con la gente de donde te extraña mucho, que es de OSECAC, donde estuviste trabajando un buen tiempo cuando estabas acá, hicimos un trabajo de seguimiento con la doctora Cintia Laurenzano de 57 pacientes con estenosis aórtica severa asintomática, de los cuales la tercera parte aproximadamente requirió en 2 años cirugía cardiovascular. Y le hicimos strain a todos esos pacientes desde el inicio, y hubo diferencia estadísticamente significativa cuando el strain, si bien es un strain muy dudoso porque es el vectorial que se usa ahí, no es el que tenemos en el hospital, que es el spectrum tracking, que es mucho más sensible, menos variable, se vio que los pacientes que tenían un strain bajo, por debajo de 15,5, había diferencia estadísticamente significativa de los que requirieron cirugía por ponerse sintomáticos o por prueba ergométrica patológica con respecto a los que tenían strain normal. Eso es un comentario que quería hacerte nada más. Y bueno, si bien no están las guías y es un método muy variable, yo creo que en el futuro, aclaro que todos, no había diferencias, ningún paciente con fracción de eyección baja. O sea que lo importante es que en este caso, y con un método, digamos, que yo no le creía mucho, me dejó un poco sorprendido que el strain longitudinal haya servido, y no el circunferencial, ni el, ¿cómo se llama?, ni el radial hayan servido para predecir qué pacientes iban a tener que ser operados en un lapso de 2 años. Es un comentario nada más. Muchas gracias, Diego, y como te dijimos todos, excelente, y bueno, nos has superado a tus maestros en tu trayectoria. Gracias, Hugo. Alejandro Tomati, te escuchamos. Buen día, ¿se escucha? Perfecto. Bueno, Diego, muy buena la charla. Bueno, yo había preparado una pregunta, después el aporte de Miguel Amor, por ahí pudo haber modificado la pregunta, pero bueno, la pregunta era la siguiente. ¿Cómo modifica la isquemia inducible? A ver, supongamos que tenemos un paciente con una estenosis aórtica asintomática y una de las conductas a veces es evaluarlo a través de una prueba de esfuerzo, para ver la tolerancia al esfuerzo, etc. ¿Qué pasa cuando el paciente desarrolla isquemia miocárdica segmentaria, atribuible a enfermedad coronaria coexistente, que es frecuente en la estenosis aórtica,
¿Y cómo entonces modifica la presencia de isquemia inducible y en qué magnitud? Porque muchas veces tenemos isquemias menores de poca monta que no requieren un procedimiento de intervención. ¿Cómo modifica entonces la presencia de isquemia miocárdica y en qué magnitud la conducta en una estenosis aórtica asintomática con FEI preservada y un strain que no califican para un reemplazo de válvula? Esa es una pregunta. Y la otra, me acordé de un caso que lo quiero comentar porque fue muy raro, hace ya muchos años, de un paciente que yo fui a ver a raíz de un conocido, un hombre muy mayor, de 88 años, que había estado internado por una insuficiencia cardíaca grave. El paciente estaba recuperando, había estado en un respirador, desnutrido, neumonía, bueno, estaba en convaleciente y el paciente tenía una estenosis aórtica. Bueno, cuando se recupera, tenía una estenosis aórtica, le mando a hacer un eco y tenía una estenosis aórtica severa con FEI disminuida. Le indico un estudio angiográfico ya preparándolo para una intervención. En aquel momento el TAVI no estaba del todo muy difundido. Bueno, el tema es que al paciente se le hace la angiografía coronaria y cuando me lo devuelven, al paciente lo devuelven con, tenía enfermedad de 3 vasos severa, FEI disminuida. El paciente se le hace una intervención con triple angioplastía, 3 vasos, con DES, lo cual obviamente, bueno, postergó la posibilidad, porque todavía no estaba definido si se iba a operar o si se iba a hacer un TAVI, y el paciente mejoró espectacularmente la función ventricular, y en ecos sucesivos quedó con una FEI preservada. El paciente seguía teniendo su estenosis aórtica severa, y evolucionó, no se operó, no se hizo TAVI, y evolucionó muy bien durante varios años. Por lo menos 3 o 4 años el paciente vivió. Después no se quería hacer nada, no se quería intervenir, y después, bueno, lo perdí de vista. Entonces, la pregunta es, ¿cómo interviene entonces la isquemia por enfermedad coronaria en la repercusión y la interpretación y la toma de decisiones en estos pacientes, habida cuenta que la fracción de eyección puede estar, o la función ventricular puede estar afectada no por la estenosis aórtica, sino por una enfermedad coexistente muy frecuente como es la estenosis aórtica? En fin, esos son los dos planteos, dos escenarios distintos, y a ver qué te parece. Bueno, creo que es una pregunta excelente, ¿no? Y no creo tener la respuesta, la realidad, porque, bueno, estos pacientes, cuando uno ya interpreta que la estenosis aórtica es severa por el ecocardiografía, y lo que sí, pues un poco compartiré la experiencia que tenía en CEMIC, con Martín Munín, en donde sí teníamos unos 30, aproximadamente 30 pacientes de seguimiento con estenosis aórtica severa, a los cuales les realizábamos pruebas de ecoestrés, digamos, ¿no? Y sí, nos preguntábamos exactamente lo mismo, digamos, ¿no? Porque en algunos pacientes uno, bueno, le sube a la cinta, que es lo que teníamos disponible, y les hacíamos caminar y bueno, evaluábamos o no la presencia de síntomas, ¿no? En primera instancia, y hoy uno sabe que los pacientes pueden tener dolor de pecho, falta de aire, y cuando habían casos en donde nosotros en el máximo esfuerzo veíamos como, me acuerdo 2 o 3 casos, como claramente todo el ápex del ventrículo izquierdo se quedaba, o sea, tenía una isquemia, uno lo define como isquemia, ¿no? Pero realmente nunca estamos seguros, porque obviamente después pacientes se terminan estudiando, ya se terminan haciendo coronariografía y además tienen enfermedad coronaria asociada. Y en ese contexto, pues, ¿cómo saber si es la descompensación de la estenosis aórtica o de la enfermedad coronaria? Es exactamente la misma pregunta que nos hacíamos. Lo cierto es que nosotros ya directamente indicábamos, a más de la revascularización, el reemplazo valvular. Yo no tengo la respuesta, la verdad. No sé si el doctor Miguel tiene o alguien tiene alguna consideración aparte. Nadie, creo que todos respondemos lo mismo, misma experiencia. Pero sí, o sea, es muy interesante porque es lo que pasa, ¿no? En la práctica, en estos pacientes, ¿no? La enfermedad coronaria asociada es muy frecuente y siempre vamos a tener la duda si es la isquemia o es la estenosis, ¿no? Nosotros, por las dudas del CEMIC, la verdad es que resolvíamos, o sea, el paciente presentaba síntomas y estos hallazgos que menciono,
y ya le indicábamos cirugía. Muy bien, muchas gracias. Andrés Dini, ¿vos querías hacer alguna pregunta o comentario? Sí, muchas gracias. Bueno, la verdad que súper interesante. Te agradezco por toda la información que nos brindaste. Y la pregunta que te hago es si de la revisión que has hecho, considerás que el rol de los estudios invasivos, más allá de que hoy estamos en la era de lo no invasivo, que es tan buenísimo, puede ayudar a discriminar el límite de esos pacientes asintomáticos. Antiguamente, o digamos, hace muchos años atrás, cuando los estudios no invasivos no estaban tan evolucionados, el cateterismo derecho-izquierdo tenía un rol bastante interesante en esto, más que interesante, digamos, primordial, y había alternativas para generar apremios. ¿Considerás que hoy por hoy todavía esto puede tener un rol definitorio para ayudar a definir el momento de intervención de estos pacientes? Esa es una. Y la otra es, dado que también ha evolucionado mucho la terapéutica percutánea y esto tiene un riesgo quirúrgico, digamos, menor, ya de por sí por el hecho de ser percutáneo, quizás se pueda llegar mucho más al límite con los pacientes y estirarlos. Entonces vos podés esperar que un paciente con un riesgo quirúrgico elevado, con un neuroscore elevado, por ejemplo, que lo someterías a una cirugía, pero el riesgo es alto, podrías estirarlo un poco más, o como planteaba Alejandro Tomati recién, hacer una cosa híbrida, o hacer la parte coronaria y después la valvular. Bueno, la verdad que cada paciente es un mundo aparte y uno define las cosas en base a cada paciente, pero las dos preguntas serían esas: el rol, digamos, de lo diagnóstico invasivo y el papel que juega en toda esta terapéutica anticipada del paciente asintomático, considerando las terapéuticas endovasculares que disminuyen el riesgo. Gracias. Gracias, gracias. Un gran saludo, doctor Dini. Es muy interesante. Yo ahí comparto un poco la sugerencia que muchas veces nos realiza Pedro Graciano, que es un referente en nuestra área, cuando se habla un poco de estenosis aórtica. Creo que es especialmente útil para el diagnóstico, en donde uno a veces no tiene claro o tiene cierta discordancia con respecto de los gradientes del eco, y entonces cuando estos pacientes, lo que él sugiere es que en vez de ir a otros métodos como el calcio score y todo esto que hoy se plantea, pues se haga un cateterismo, digamos, ¿no? Y toda vez que si el pigtail cae rápidamente hacia el ventrículo, él dice, bueno, esta estenosis aórtica no es severa, y obviamente medir los gradientes, ¿no? Intraventriculares y aórticos para definir la severidad en casos en donde a veces tenemos muchas dudas y el paciente pues está, mucho más si está asintomático, ¿no? Y uno tiene que decidir si opera o no. Y por otro lado, la guía menciona el cateterismo derecho y su utilidad en contexto de hipertensión arterial en reposo, ¿no? Entonces, sí tiene algún peso en la evidencia que cuando tiene más de 60 milímetros de mercurio, uno podría tener eso como un predictor para indicar algún tipo de intervención, ¿no? Y con respecto del TAVI, bueno, el Early TEVAR, que es el estudio randomizado que está ahora en marcha, pues justamente está probando eso, ¿no? En pacientes asintomáticos, con buena función ventricular, randomizados hacia una estrategia de intervención rápida, porque al contrario, yo diría, si tengo un procedimiento que en teoría tiene una baja tasa de mortalidad, por así decirlo, de complicaciones, probablemente elija un marcador de riesgo. Obviamente no voy a operar a un paciente asintomático, sí, porque sí, pero si ya tengo algún dato de descompensación ventricular por distintos métodos o marcadores que use, ¿por qué no optar por un método que tiene menos tasa de, digamos, de complicaciones, ¿no?
Pero obviamente sí hay que tener en cuenta que igual al poner una TAVI, uno puede quedar con leak paraprotésico, el riesgo de endocarditis, la doble antiagregación, los mismos leaks pueden generar una insuficiencia aórtica que cambia el paciente que está asintomático, lo ponemos sintomático, y pues obviamente todo eso hay que analizar, ¿no? Sí, además ya se está hablando de restenosis valvular en TAVI, con lo cual no es tan seguro, ¿no? O sea, empiezan a aparecer un montón de cosas que muestra la no durabilidad de este método, que bueno, que obviamente está en constante desarrollo. Muchísimas gracias. De nada, doctor. Tengo acá una pregunta en el chat que me parece interesante, que hizo Jorgelina Medos. Cuando hablas de severidad de estenosis aórtica, ¿cómo se define fibrosis extensa por resonancia para derivar a tratamiento quirúrgico? Perfecto, esa es una excelente pregunta. Y digamos que en contexto de estenosis aórtica todavía no existe definido por resonancia magnética el concepto de a partir de cuánto de porcentaje de realce tardío de gadolinio uno habla de una fibrosis extensa, ¿no? Un poco sí, esto por ahí en otro tipo de patologías, por ejemplo, la miocardiopatía hipertrófica, se menciona que cuando el porcentaje de realce tardío es más del 15% de toda la masa del ventrículo izquierdo, uno habla de una fibrosis extensa, en donde probablemente ya exista disfunción sistólica, ¿no?, del ventrículo izquierdo. Ya en esos casos son estadios, la realidad, avanzados. En contexto de estenosis aórtica, la realidad es que no está definido, o sea, lo que está haciendo el EVOLVE actualmente es que estos pacientes asintomáticos van a resonancia, y o sea, lo que tratan de evaluar ellos es si hay fibrosis medio ventricular en contexto obviamente de la sobrecarga que tiene este ventrículo, y ya la sola presencia de fibrosis como tal nos habla de un proceso, digamos, de mala adaptación, o lo que estamos hablando ahora, ¿no? De buscar predictores de descompensación del ventrículo izquierdo, y entonces de esa manera randomizar hacia un tratamiento temprano para definir si esto tiene un beneficio, ¿no? Pero esto se verá a futuro, no hay un punto de corte que esté definido. Incluso voy a decir de que, bueno, hay que recordar que cuando uno tiene fibrosis y realce tardío en la resonancia, habla de como tal, de una fibrosis focal instaurada, o sea, es un estadio un poco más avanzado a cuando, por ejemplo, uno habla de un T1 mapping bajo o de un volumen extracelular bajo. ¿Qué quiero decir esto? Que hay ocasiones en donde, en contexto de estenosis aórtica, uno pueda no observar realce tardío de gadolinio, y el T1 bajo y el volumen extracelular alto nos habla de un proceso de descompensación quizás más precoz, en donde hay una expansión de la matriz extracelular, todavía sin instauración de fibrosis, ¿no? Entonces, se tendrá que estudiar eso porque la realidad es que no está claro. Si hay un estudio que no lo puse acá, en donde por resonancia magnética se definió esto, ¿no? Aquellos pacientes que tenían T1 bajo con volumen extracelular alto, otro grupo que tenía, obviamente estos no tienen realce tardío de gadolinio, otro grupo que sí tenía realce tardío de gadolinio, y cuando se evalúa las curvas de eventos, pues aquellos que tienen ya realce tardío de gadolinio tienen más eventos de descompensación, ¿no? O sea, habla por ahí de un estadio más avanzado de la enfermedad, y por ahí con técnicas nuevas como el T1 mapping y el volumen extracelular, nos vamos hacia un poco más precoz, ¿no? Un daño cardíaco más precoz. Pero obviamente esto todavía no está estudiado en contexto de estenosis aórtica, ni sabemos que medir esto vaya a ser un predictor importante, ¿no?, en este contexto. Bueno, gracias. Bueno, queremos que nos queden unas cuantas preguntas. Les voy a pedir a los que preguntan que sean lo menos autorreferenciales y lo posible, y la pregunta más breve también. Gabriel, que tenés la mano levantada hace rato. Sí, bueno, nuevamente agradecerte y felicitarte por esta excelente presentación. Primero quería hacer un comentario cortito, que no nos tenemos que olvidar, que
responde a la realidad en Latinoamérica, en nuestro país y en Latinoamérica, la extrapolación de todas estas estadísticas a nuestro medio, ¿no? La necesidad de contar con estadísticas serias con respecto al riesgo quirúrgico, complicaciones y mortalidad. Y la pregunta, así cortita, a ver qué te parece, Diego, a la dificultad que tienen las técnicas del strain para ser incorporadas en las guías debido a la variabilidad entre las distintas marcas y las distintas metodologías para determinar el strain. Nada más. Pero bueno, eso sí, es la pregunta de siempre, ¿no? Con respecto del strain, ya lo sabemos que todavía tenemos dificultades con respecto de distintas marcas, y pues uno tiene que tener presente en el centro donde trabaja, con qué equipo está trabajando, con qué personal, incluso a la hora de cuando uno recibe esos resultados, y pues tener muy en cuenta, ¿no? Lo que voy es, pues no es lo mismo pedir un seguimiento de un paciente con estenosis aórtica en el Hospital Ramos Mejía, en donde pues hay gente altamente capacitada y entrenada para el seguimiento de este tipo de parámetros, con un equipo que sabemos que es confiable, que no sé, en provincia, por decir algo, en donde no sabemos quién lo realiza y con qué equipo, ¿no? Pues sí, es la misma pregunta que siempre nos estamos dando. Y obviamente los puntos de corte, ¿no? Que todavía no tenemos algo claramente definido. Gracias. Alejandro Aedo, ¿querías hacer una pregunta? Tenía la mano levantada hace un rato. Sí, tenía la mano levantada, pero un poco Gabriel tocó el tema. Lo mío es un comentario en relación a la importancia del Heart Team. Yo creo que realmente eso es algo muy, muy, muy importante. Sobre todo porque los scores que utilizamos de riesgo quirúrgico, el Euroscore o el STS, no son scores del todo confiables, y eso aceptado por todos, porque no tienen, por ejemplo, en cuenta los scores de fragilidad de los pacientes, no tienen en cuenta la edad biológica versus la edad cronológica, y uno debería confiar muchísimo en quién hace los estudios. En el caso de la estenosis aórtica severa asintomática para indicar TAVI o cirugía, uno tiene que, probablemente el estudio gold standard, para mí que soy clínico, es la angiotomografía coronaria, donde uno puede evaluar la calcificación de la válvula y todos los parámetros que hay que tener en cuenta para colocar una prótesis. La distancia con los ostium coronarios, calcificación coronaria, enfermedad coronaria asociada. Y para eso hay que hacer estudios en lugares donde uno pueda confiar, realmente decir, bueno, acá van a hacer un estudio donde yo puedo confiar en ese estudio. Y realmente uno escucha que los pacientes jóvenes los operan los cirujanos porque les colocan prótesis mecánicas, y los cirujanos ahora están haciendo toracotomía mínima y colocando prótesis biológicas de mucha mayor durabilidad, y a su vez los hemodinamistas están haciendo TAVI en pacientes asintomáticos jóvenes. Ahora, todo esto es bárbaro, pero necesitaríamos tener a un buen cardiólogo clínico, a un buen servicio de hematología, de cirugía cardiovascular, de recuperación cardiovascular, y un excelente servicio de imágenes, porque todo esto es muy lindo si se dan todas estas condiciones. Esto lo digo hasta por experiencia personal, y quería hacer ese comentario nada más, Rita. No, gracias. Estuviste en la charla del ICVA, escuchaste la charla del ICVA del otro día. Y escuché muchas charlas, Sí, y realmente me interesa, y realmente me doy cuenta que no es fácil. Cuando uno tiene que tomar la decisión, tiene que tener realmente confianza. Cuando uno hace un electro y una placa acá, la angiografía, la tomografía en el otro lado, la resonancia en otro lado, que es lo que hicimos siempre en el Ramos Mejía, y de lo que yo estoy sumamente orgulloso, porque lo hacemos con el mayor de los esfuerzos, tratándole de brindar lo mejor para el paciente. Pero bueno, todos ustedes también trabajan en centros privados, y deberíamos tender a que haya un Heart Team donde se pueda discutir
cuál es la mejor conducta para cada paciente. Gracias Alejandro. Hugo, ¿querías hacer otro comentario más? Una pregunta que bueno, es complicada, pero es si se pasan las insuficiencias, sobre todo la mitral, o sea, ¿qué paciente llega y ya dice, no, ya está pasado para la cirugía, o se puede seguir operando a pesar de que esté dilatado el ventrículo y todo ese tipo de cosas? ¿Qué es el estado del arte actual? Y la otra, que es importante para todos y una recomendación para los residentes, si se podría hacer, como se hizo un estudio del CONAREC en una época, para ver qué porcentaje de los pacientes que entran para una teórica plástica mitral terminan con un reemplazo valvular, porque eso para mí es fundamental, ¿no? Cuando, en la hora de tomar la decisión de mandar precozmente a reemplazar, sobre todo, o sea, a reparar una válvula mitral. Hay lugares que más del 50% de los pacientes que mandamos o que se mandan a hacer una plástica teórica salen con una prótesis mecánica, con los riesgos de anticoagulación, y ya sabemos todo las demás cosas, ¿no? Sobre todo lo de las insuficiencias, ¿se pasan? Claro, se pasan, ¿no? El problema ahí es que muchos de ellos ya están sintomáticos, ¿no? Entonces, evidentemente, ahí el punto de corte, si no mal recuerdo la guía, pues pone el 30% como punto subrogado, ¿no? Por debajo de eso, pues ahí ya uno habla de un riesgo muy alto de cirugía, pero sí, digamos, ¿no? Y por otro lado, pues ya es más, puede pasar, pero es más raro que este paciente ya dilatado, con disfunción sistólica importante, esté asintomático, ¿no? Evidentemente, si uno le hace una prueba de estrés, debería desarrollar síntomas. Bueno, muchas gracias. Gracias. Miguel, la última pregunta que tenemos para hacer. Bueno, respecto de los síntomas y del ventrículo derecho, es real lo que dijo Diego, que en general cuando está muy dilatado el ventrículo derecho suelen ser pacientes sintomáticos. El tema que también es real que muchos están asintomáticos, casi te diría 50 y 50. Y depende, los síntomas están muy en relación con las resistencias vasculares pulmonares. Y esto está muy en relación con que tengan o no reserva contráctil ese ventrículo derecho. El paciente que ante un apremio mejora la función del ventrículo derecho, en general tienen resistencias bajas, pueden llegar a 70, 60 de presión sistólica pulmonar al esfuerzo, pero los índices de resistencia son normales o bajos. O sea, tienen resistencias vasculares que dependen de la reserva contráctil. Resistencias bajas que dependen de que tienen una buena reserva contráctil. Ese ventrículo derecho mejora su contractilidad. El que está fuera de tiempo y va a andar mal con cualquier conducta que tomemos probablemente, es aquel que tiene función normal en el reposo y el ventrículo se deteriora al esfuerzo, el ventrículo derecho, porque tiene aumento de resistencia vascular. Un poco eso quería acotar nada. Gracias, Diego, excelente. Daniel, acabas de levantar la mano antes de... Vamos a... ¿Dónde estás? Ahí estás. Alguien Está estaba silenciado, está silenciado. Ah, sí. Alguien estaba picando cebolla recién. Puede ser. Sí. Lo había levantado antes, no sé, pero ahora me di cuenta que no lo habían visto. Bueno, Diego, felicitaciones, maravilloso. Muy buena charla, realmente, ¿no? Ya tocaron todos los temas, más o menos que iba a preguntar. Uno es que me desasnes un poco de que, ¿cómo es el tema del diámetro telesistólico indexado? O sea, uno tiene el valor total y lo indexa a la superficie corporal del paciente. Perfecto. Bien. Tenemos un caso ahora que con Rita compartimos una estenosis aórtica severa, viene el tema para comentártelo, que tiene una artritis reumatoidea, tratada con hidroxicloroquina, severa. Lo de la sintomatología no lo podemos saber, ¿no, Rita? Pero es una chica muy frágil, pero bueno, puede ser que tenga algo de disnea en el esfuerzo. Mareos tenía, al menos mareos tenía. Mareos, no idea. Bueno, con una muy buena fracción de sesión, tenía cerca del 60%, más del 60%. Entonces, estamos viendo para
para estudiarla, ¿no? Artritis reumatoidea no, realmente no hemos visto con estenosis aórtica. Tiene una válvula que le hizo Miguel le hizo un eco a esta chica y puso unicúspide o bicúspide, que no se veía muy bien y calcificada. Estamos viendo el tema que le vamos a hacer un eco tridimensional. Y lo otro es, ya que tocaste el tema, esto, la resonancia magnética en estos casos. Aparte una dilatación de la raíz de aorta, tiene 40 y pico, de 43, 41, tiene una raíz de aorta, o sea, tiene una aortitis esta chica, ¿no? Tiene una cosa inflamatoria. Acá la resonancia magnética, ¿nos va a servir para ver también el pronóstico de ella? Claro, esa es excelente, porque si uno ahí está pensando en la suma de dos patologías, ¿no? Por un lado, el componente inflamatorio de la artritis reumatoidea y por otro lado, la estenosis aórtica. Y pues cuando uno evalúa los hallazgos que puede obtener por la resonancia magnética, es que estas pacientes por el componente inflamatorio propio de su enfermedad reumatológica pueden tener distintos patrones de realce tardío de gadolinio por la resonancia. Y acá son varios mecanismos los que están involucrados. Por un lado está la disfunción microvascular que tienen, y esto entonces a larga data puede producir un realce tardío de tipo subendocárdico, como que fuera un infarto. Y también tienen por el componente inflamatorio distintos patrones de realce tardío medio ventricular. Y si a eso, pues obviamente le sumamos una válvula aórtica severa, pues es bastante difícil la interpretación de los resultados, ¿no? Porque también vamos a tener en caso de que ya empiece a tener cierta descompensación por la enfermedad valvular, el realce tardío a nivel medio ventricular. Entonces, bueno, pues evidentemente esta paciente se sale de las guías, es de muy difícil interpretación, incluso, bueno, uno hace la prueba de esfuerzo. Años, ¿eh? 28 años tiene. 28 años y se puso, progresó la estenosis en 2 o 3 años. Yo la vi por primera vez en el consultorio, mandada por el reumatólogo para ver si tenía hipertensión pulmonar, nada más que eso. Y así fue que, bueno, la oculté, tenía el soplo de estenosis aórtica, igual le pedí el eco, ya sabía además que tenía estenosis aórtica porque tenía el eco previo, pero tenía criterio ya en la auscultación. Tiene un fremitazo, ¿no, Daniela? Vos que te encanta. Un fremito terrible y bueno. Esta chica la subiste a una cinta, está asintomática seguramente. O sea, quería ver para prepararla, porque esta chica, sí que el Argen score de esta chica es muy alto, ¿no? Muni score ni va a ser, pero un Argen score es altísimo. Entonces quería ver de optimizar todo y hacer el tridimensional bien y hacer una resonancia para ver el pronóstico que tiene esta chica, ¿no? Por su enfermedad concomitante, porque tiene también una artritis, tiene una aorta dilatadísima. O sea, no es sencillo. Es un caso que vamos a presentarlo con todo estudiado, no vale la pena. Y la otra es que es lo más común, ¿no? Que estamos viendo, también uno ve con tantos años de experiencia, y lo hago cortita, lo que tocó Alejandro Tomati, ¿no? Yo digo, lo que más vemos todavía, ¿no? Es pacientes con estenosis aórtica severa, añosos, más de 70 y pico de años, que están bárbaros, frémito, todo, excelente ventrículo, y que uno dice, ya está ahí, que a veces le duele un poquito, le hace una prueba ergométrica o una perfusión, no tiene isquemia, pero igualmente por edad y todo lo mandamos a estudiar para operarlo. No queremos esperar que sean a los 80 ni otro estilo. Y te encontrás con la enfermedad coronaria severa. Severa. Claro. Y vos sabés que la cirugía con revascularización en el momento duplica la mortalidad, ¿no? ¿Qué opinas de esto y de previamente de hacerle, uno debe, por eso lo del tema también que tocó Alejandro, el HEART-TEAM, ¿no? Para esto, aparte si uno lo revasculariza endovascular le pone DES, y estos tipos capaz que en 6 meses un añoso se pone recontra sintomático. Claro que sí. A ver, ¿qué opinas? Esto sí que lo vemos todos los días. Claro. Es un desafío enorme, ¿no? Porque uno piensa, el paciente no tiene isquemia, con enfermedad ya pues muy, muy importante. El tema sería buscar estos signos de descompensación cardíaca relacionados a la válvula, ¿no? Porque ahí tenemos dos problemas concomitantes, digamos. Obviamente hay que evaluar en la prueba de esfuerzo si presenta o no presenta síntomas, eso creo que es, o sea, sin duda, y en caso que está asintomático,
Sabemos que la asociación de la estenosis aórtica con enfermedad coronaria es bastante frecuente, pero pues uno ya de cierta forma hace un seguimiento más cercano, ¿no? Porque si el paciente está asintomático, entramos en el mismo campo de lo que hablamos ahora, empezamos a buscar distintos predictores de riesgo, el strain longitudinal en el seguimiento, habrá que ver el valor de la resonancia, ¿no? Con lo que plantea el Evolve, que es un estudio muy interesante, si es que estos pacientes se benefician cuando ya vemos realce tardío de gadolinio, y entonces de esa manera tratar de definir si por la sola presencia de estenosis aórtica uno puede ir hacia una intervención, ¿no? Pero claro, es bastante complejo. No, pues yo tuve un paciente de 80 años, bárbaro, un fenómeno, le hice una prueba de perfusión que dio totalmente normal, pero él quería ya operarse, tenía miedo, un tipo muy lúcido, lo mando a estudiar y tenía lesión severa de 2 vasos. Era de DA proximal, que puede pasar que de una prueba normal, y una derecha en tercio medio severa. Y lo que se decidió es operarlo, primero del ser reemplazo valvular. Y me pareció con buen criterio, porque si no le iban a poner, era 80 años tenía. De golpe vos le pones DES y se descompensa y después está con un problema de sacarle el dedo. Se operó, este caso me pareció bárbaro, le decidieron operarlo y la anduvo bárbaro, y después más adelante pusieron como al año, ya hace tiempo, le pusieron, lo angioplastiaron. Porque había empezado a tener síntomas por angina. Ni lo mandé a estudiar nada, y lo mandé, o sea, el cateterismo, y le pusieron, y anduvo perfecto. Lo que se ve, Espectacular. bueno, Yo creo ahí lo que un poco quisiera mencionar, lo que recomienda un poco las sociedades, es que con respecto de que muchos de estos pacientes van poco a pruebas de estrés, y ellos consideran eso sí es un error, o sea, que uno debería mandar a estos pacientes a una prueba de esfuerzo para intentar desenmascarar los síntomas, ¿no? Si es un ecoestrés, mucho mejor, porque podemos tener parámetros más acabados, podemos ver el strain, podemos ver el incremento en la velocidad, el incremento en la presión pulmonar, como ya un poco se charló. O sea, de alguna forma tratando de evaluar esos pacientes en donde uno se juega, ¿no? Y dice, bueno, acá como tengo más predictores de riesgo, bueno, tengo más peso, ¿no? Voy sumando como cositas como para agarrarme más de cierta conducta. bien. Es interesante esa parte. Sí, sí. Bueno, para ir cerrando entonces, justo queremos escucharte. Bueno, para pasar, me voy a tomar un poquito más de tiempo, 2 minutos o 3, porque Este es el jefe, por lo la verdad. siguiente. Primero, felicitarlo a Diego. La verdad que me hace recordar muchas cosas, y como hay muchos residentes que están hoy escuchando el Ateneo, y también hay muchos de los que ayudaron a formarlo, pero un poco yo quería retomar y hacerlo en público una charla privada que tuvimos con Diego hace poco, cuando me notificó que volvía a Cuenca después de un largo y maravilloso periplo. Así que, como te lo dije en privado, también te lo quiero decir en público, que sos un orgullo para nosotros. Porque, y para los residentes, estas semanas hemos estado reunidos mucho con los residentes, porque estamos ante una situación excepcional, dificultosa, sobre todo con los becarios de la Universidad Católica, porque hay dificultades como para poner en marcha todo el proceso de acreditación de lo que están haciendo, etc. Y vos, Chango, lo sabés, sos un ejemplo de lucha y perseverancia, y es bueno que los chicos que están en la residencia, tanto de la UBA como de la UCA, vean que cuando uno tiene perseverancia, talento como vos, y se es fiel a lo que promete, se llega. Porque el arribar a Cuenca con el nivel de capacitación que tenés no es magia. Es resultado de mucho esfuerzo, que lo sabemos bien vos y yo. Diego vino al servicio con mucha esperanza y con muchas dificultades, porque teníamos que construir una carrera a partir del posgrado de la UCA, y a medida que él iba desarrollando, Ecuador nos iba cambiando el arco, nos iba corriendo el arco, y cada vez pedía más, de forma retrospectiva, y teníamos que cambiar el proyecto, el programa, y nunca diste el brazo a torcer
Cuando terminaste tu curso fuiste al CEMIC, por supuesto, descollaste, brillaste, y a partir de ahí terminaste de capacitarte en lo que vos querías. Con nuestra ayuda, pero sobre todo con tu mérito, fuiste a México, brillaste en México y ahora vas a brillar en tu patria porque lo querías. Así que creo que, amén de a todos nosotros, que un poco te consideramos, y yo personalmente, un discípulo privilegiado, sos un ejemplo para los chicos jóvenes que están viendo este Ateneo. Que a pesar de todas las dificultades, de todos los obstáculos, el talento, pero sobre todo la perseverancia y la hombría de bien, dan su fruto. Así que te deseo y sabes que vamos a seguir juntos. Eso también es lo último que quiero decir. Yo hablé con Diego y Diego va a seguir siendo siempre miembro de nuestro servicio, esté donde esté. Él lo ha aceptado y es obvio que va a ser así. Así que te mando un abrazo. Claro que sí, muchísimas gracias, doctor, justo por sus palabras. Y pues obviamente yo, ya estar con ustedes es muy agradable para mí, me llena de satisfacción porque fue mi segundo hogar, digamos, ¿no? Y obviamente aprendí muchísimo de todos ustedes y les debo casi todo, ¿no? Entonces, realmente gracias y pues siempre cuenten conmigo y obviamente yo sé que puedo contar con ustedes. Bueno, buen fin de semana a todos. Bueno, Gracias. nos vemos. Buen fin de semana. Buen fin, Chau, chau. excelente. Gracias, Excelente. Diego. Gracias. Hasta luego. Gracias, Diego. Chau, chau. Abrazo.